eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Esta semana, el 26 de julio, se cumplieron 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, y por ello tenemos una entrevista con Graciela Pérez, secretaria de Igualdad, Oportunidades y Género de SUBTECBA, Sindicatos Municipales de Capital Federal. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día para todos y para los oyentes también. Bueno, ya que estamos en esta conmemoración de Eva Duarte, ¿qué significa para usted esta mujer? Y una pérdida enorme que tuvo el movimiento justicialista, ya que Evita fue el alma, el sentimiento y el poder del peronismo. Fue una pérdida tremenda. Vos fíjate que ella en 7 años hizo una revolución. Realmente fue así. Lamentablemente la perdimos tan pronto, pero el pueblo la amaba. Fue la mujer más importante del siglo XX. Trascendió todas las fronteras de América y se expandió al mundo. Donde vos vayas y digas Evita, la conocen. Fue la mujer es más una figura importante y una feminista de primera. Nosotros tenemos muchas feministas desde la señora de Justo en adelante, al principio del siglo XX, pero Evita fue fatal. Era pura pasión, puro amor por su pueblo. La gente la adoraba. Buen día, Graciela. Te habla Florencia Larrondo. ¿Cómo estás? Quería preguntarte qué rol considerás que tendría Eva hoy en día respecto a la igualdad de género. Bueno, ella ya otorgándonos todos los derechos políticos y civiles que nos otorgó, por el cual pudimos elegir y ser elegidas, porque hasta ese entonces no los teníamos. Claro, el voto femenino. No teníamos el voto femenino. Además, hasta la patria potestad era compartida. Nosotros las mujeres no teníamos derecho a nada, no podíamos ser electas. Cuando se formó el Partido Justicialista Femenino y en la segunda presidencia, pero entraron como 23 diputadas nuestras mujeres. Hasta entonces no las había. No, y en este momento sí estaría a la cabeza de todas las luchas, en un momento tan convulsionado del país. Imagínate que le digan, no vendo la soja, Evita. Claro. Evita era pura pasión. Evita no se bancaba los mediocres, los tibios. Evita salía a la calle y la gente la adoraba, porque Evita trabajaba incansablemente desde la madrugada hasta altas horas de la noche, atendiendo todos los problemas de los más humildes, los que no tenían nada en la patria, porque en ese entonces, hasta que no llegó Perón, no había jubilación, no había nada, te tomaban a trabajar y cuando tenías más de 50 años te daban una patada y ibas a parar al medio de la calle. Claro. Así que imagínate, Evita, lo que trabajó esos 7 años, que había cola en la Fundación Eva Perón para pedirle ayuda, los hogares de niños, las madres solteras, hasta la ciudad de los niños la hizo Evita. 7 años fueron nada más. Hay que pensar eso, la dimensión. 7 años, con 33 años falleció. Imagínate si tuviéramos Evita, lo hubiéramos tenido y disfrutado y vivido. Justo te iba a preguntar algo por ese estilo, y ya que me lo respondiste, entonces voy a pasar a mi siguiente pregunta. Dale, ¿Se podría comparar la imagen de Evita con alguna actual? No, Evita es única. Evita es única. Ya que yo tengo devoción por algunas compañeras, las admiro, lo que quiera, las admiro mucho, son muy buenas, pero Evita es única. Evita, por eso es eterna en el alma de su pueblo. Fíjate que pasaron 70 años, nadie la olvida. Todo el mundo, era como una estampita, la tenía, y los primeros años, en todos los hogares humildes, en los ranchitos más pobres de la patria, estaba la fotito de Evita. No la podemos comparar con ninguna dirigente de nuestra época. Hay muchas que son muy buenas, muy importantes, que nosotros queremos mucho en el peronismo, pero no tienen nada que ver con Evita. Evita es única. Claro. Yo estaba haciendo una investigación ardua de Evita y descubrí que ella fue el centro para la creación, por ejemplo, del Club Sacachispas, porque nació a partir de los Juegos Evita, de los que había impulsado ella. Sí. Después teníamos a Sarmiento de Junín, que obtuvo la cancha, también si bien fue por el hermano. También le gustaba a Banfield, de un campeonato entre Banfield y Racing.
y ella dijo, yo voy a ir por el más débil, que era Banfield en ese entonces. Siempre por los más débiles ella. Así fue cuando trabajó. Era muy deportista, a ella le gustaba todo, era una mujer joven, reactiva, le gustaba, cómo no, apoyaba plenamente el deporte con los juegos de los niños y así como vos me contás esta anécdota que no la conocía en Banfield, pero ella hubiera estado presente en todos lados y siempre por los más débiles. Ella apoyaba a los débiles, porque si algo por lo cual luchaba ella, por la igualdad de oportunidades para todos, que ahora la llamamos igualdad de oportunidades para todos, pero ella es lo que quería, sacar a los más sumergidos, los más humildes, sus gasitas, sus descamisados. El pueblo la amaba, los trabajadores. Graciela. Tremendo. Vos fíjate que ella estaba tan agradecida del cariño de los trabajadores que le fueron a pedir la reelección cuando ella tuvo que renunciar, que estaba tan enferma, que convocó, fíjate, que eligió como última morada la Confederación General del Trabajo. Graciela, teniendo en cuenta los derechos ya conquistados y las diferencias salariales entre géneros, pongamos como por ejemplo el fútbol femenino, ¿es posible en el contexto actual del país realizar alguna política para recortar la brecha salarial? Así como el estilo de Evita, más o menos. Claro, algo como lo que hacía Eva. Sí, obviamente que instrumentos tiene que haber y las hay, pero claro, los empresarios no les gusta mucho tampoco, pero los convenios colectivos de trabajo no hay desigualdad. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que todo no habla de géneros, fija tantas sumas para tanto, y hay más mujeres que hombres en nuestra organización sindical. Claro, en su tema. Claro, que no es lo mismo por ahí la construcción, no es lo mismo otras organizaciones sociales, pero si no los gremios, los convenios colectivos no hacen diferencia entre hombres y mujeres. Que hay que trabajar mucho, sí, obviamente hay que trabajar mucho. Son pocas todavía las mujeres que nos representan, siempre son más hombres. La brecha salarial sí que hay mucha diferencia, sobre todo la empresarial. Suben pocas mujeres y llegan más pronto los hombres. Hay que trabajar, hay que luchar. Por eso yo les recomiendo a todos los jóvenes la empatía que tienen que tener con esta causa y la lucha. Los derechos no se regalan, se luchan y se conquistan. Entonces hay que trabajar mucho todavía. Sí, justo te iba a preguntar eso. Seguramente, sí, que hay que trabajar mucho y ¿qué, muchas cosas. ¿Qué derechos crees que necesitan, que faltan conquistar por lo menos el tema de igualdad de género? Y en igualdad de género que se puedan integrar a todos los ámbitos de trabajo, todos los colectivos. No tiene por qué no haberlos, así también como a los discapacitados, hipoacústicos. Hay compañeros que tienen problemas de movilidad, que evidentemente si van a una entrevista de trabajo no los van a tomar. Todo eso, hay unos cupos, pero son muy menores. La ley de cupos es menor, 0,5, no sé qué, o el 5%, no se respeta mucho, aún el gobierno de la ciudad, pero en eso sí se puede trabajar muchísimo todavía, en todos los colectivos. Y depende del gremio, depende la cantidad de mujeres que tenga también, porque los fabriles tienen mucho, sobre todo los alimenticios, y hay gremios que tienen muchas mujeres. Todo lo que es medicina, las enfermeras son mucho más mujeres que hombres, pero nosotros en el gobierno de la ciudad no tenemos problemas de políticas de género, en eso no te toman hombres, mujeres, nadie habla, ni la brecha salarial, el convenio sale a la escala, y al que le toca, le toca. Hay gremios que, claro, sobre todo empresariales, que habrá que trabajar muchísimo todavía, y legislar para obligar, porque si no, así voluntariamente es difícil. Muchas gracias, Graciela. Yo me voy a quedar con tu frase de hay que seguir luchando por los derechos y hay que mantener el espíritu de Evita. Por supuesto. Nuestro ejemplo es Evita. Evita es lucha, es pasión, es rebeldía. Evita trabajaba incansablemente y no le gustaban los tibios. Despreciaba a los mediocres, los tibios, los traidores, que ella decía de adentro y de afuera, que los hay, y entonces hay que trabajar, y los derechos se conquistan, se luchan. Eso es el ejemplo de Evita, pasión por lo que uno hace, y empatía por los que menos tienen y menos posibilidades. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Gracias a vos por llamarme, un saludo afectuoso hacia todos. Gracias. Eso quiere decir que hay otra historia.
la verdadera historia. Quien quiera oír